La Reforma Protestante de 1558. Se conoce con el nombre de Reforma Protestante al movimiento religioso de tendencia renovadora que se produjo en Europa en el siglo XVI y que originó a su vez el rompimiento de la unidad cristiana y la consiguiente formación de otras iglesias independientes de la autoridad papal. Fue un movimiento reformador liderado por el monje alemán Martín Lutero. Una de las causas más relevantes para iniciar la reforma religiosa fue la corrupción generalizada del clero romano. Esta causa propició el inicio de la reforma protestante, ya que el monje alemán Martín Lutero, al publicar sus 95 tesis, denunció las doctrinas y la inmoralidad del clero en Roma. Esto dio inicio a la reforma protestante en Alemania, la que se expandería por toda Europa. Muchas iglesias surgidas de ese movimiento se denominaron iglesias reformadas, con el propósito de evocar una disposición a la conversión y renovación. El surgimiento de la Reforma Protestante es considerado como uno de los más importantes acontecimientos de la historia, pues sus consecuencias fueron que el occidente católico se dividió en dos grupos, una que siguió respetando la jerarquía romana y que mantuvo su nombre, y el otro que tomó el nuevo nombre de protestantes. Hay ciertas similitudes básicas entre la Iglesia católica y los protestantes, que se inspiraron en Jesús como su fundador, que magnificaban la Biblia y confirmaban la moral cristiana y sus virtudes en la sociedad. Sin embargo, hubo varias diferencias teológicas. Los protestantes no estaban de acuerdo con los católicos sobre los reclamos del Papa y rechazaban su autoridad y gobierno omnipotente. La Reforma Protestante realizó cambios importantes en lo que respecta a los sacramentos, el rechazo de los conceptos de purgatorio, invocación de los santos y la veneración de las reliquias. Los protestantes afirmaron que la autoridad final descansaba en la Biblia, mientras que los católicos y los ortodoxos alegaron que estaba en la institución de la Iglesia Católica. La autoridad papal sufrió un fuerte declinio. Por un lado, perdían la fuerza política con la que antes lograron erigirse como supremos moderadores de controversias políticas en los siglos anteriores. En Europa se comenzó a afianzar el nacionalismo entre los gobernantes locales, que se desvinculaban de la sumisión al emperador y al papa. Un efecto inmediato y desafortunado de la Reforma Protestante fue la intolerancia, que se expresaba en la persecución y guerras religiosas. La difusión de la Biblia. Debido a la aparición de los nuevos inventos, imprenta y papel, fue posible la difusión de la Biblia, el libro sagrado que contiene los evangelios, fuente de la palabra de Dios. El bajo precio y su fácil lectura contribuyeron a su generalización. Desde 1457 hasta 1518 salieron a la luz más de 400 ediciones de la Biblia, y los evangelios fueron traducidos del griego, su versión original, por los eruditos humanistas. Juan Calvino, adepto de la Reforma Protestante. A través de folletos y misioneros luteranos comerciantes, el movimiento se extendió evangélica a Francia, donde se ganó muchos adeptos, entre los cuales estaba Juan Calvino. En 1536, Calvino fue a Ginebra, donde una reforma dirigida por Guillaume Farel estaba en marcha. Calvino fue persuadido para permanecer en Ginebra y ayudó a organizar la segunda gran oleada del protestantismo. En sus ordenanzas de 1541 dio una nueva organización de la Iglesia. Consta de pastores, doctores, ancianos y diáconos. Sus institutos de la religión cristiana tuvo gran influencia en Francia, Escocia y entre los puritanos en Inglaterra. Ginebra se convirtió en el centro de una gran empresa misionera que llegó a Francia, donde los hugonotes se hicieron tan poderosos que un sínodo se reunió en París en 1559 para organizar una iglesia nacional de unas 2000 congregaciones reformadas. Como resultado de las guerras de religión de Francia, el partido hugonote fue revisado y la monarquía francesa mantuvo el reino católico. La influencia del humanismo y la difusión de la Biblia. La influencia del humanismo y la difusión de la Biblia originaron las críticas a las ideas religiosas sostenidas por la Iglesia. Se afirmaba una marcada contradicción entre las enseñanzas de los libros santos y la conducta del clero, llegándose a la conclusión de que cada creyente podía interpretar el contenido bíblico según su propia conciencia, sin intervención precisamente de la Iglesia Católica.
La invención de la imprenta y el progreso de la instrucción ponían la Biblia al alcance de todos, esparciendo la convicción de que la salvación del alma y el perdón de los pecados podían perseguirse con solo observar rectamente los preceptos de la Sagrada Escritura. Territorios de las iglesias protestantes y de la Iglesia católica. Las áreas en las que el cristianismo católico permanecía predominante incluía Italia, España, Portugal, Francia, Países Bajos del Sur, los cantones forestales de Suiza, el sur de Alemania, Irlanda, Polonia, Lituania, Checoslovaquia, la mayor parte de Hungría. Sin embargo, el cristianismo protestante ya se había propagado principalmente en el norte y centro de Alemania, Escandinavia, Finlandia, Estonia, Letonia, los Países Bajos de la Norte, la mayor parte de Suiza, Escocia, Inglaterra, los Estados Unidos, la mayoría de Canadá, Sudáfrica y Australia. Los resultados de la Reforma Protestante. Un resultado obvio de la Reforma fue la división de la cristiandad occidental en las zonas protestantes y católicos. Otro resultado fue el desarrollo de las iglesias nacionales, los cuales fortaleció el crecimiento de los modernos estados nacionales, al igual que anteriormente la creciente conciencia nacional ha facilitado el desarrollo de la Reforma. Revolución Mexicana. Personajes importantes: Emiliano Zapata, Francisco Madero, Pancho Villa, Porfirio Díaz. Emiliano Zapata era un joven campesino rebelde que luchó por la justicia agraria e hizo famoso el Plan de Ayala. Francisco Madero, revolucionario que promovió el partido antireeleccionista, iniciando un levantamiento contra el poder de Díaz. Pancho Villa fue comandante de la División del Norte al estallar la revolución. Porfirio Díaz, dictador que quitó las tierras a los indígenas y concentró el poder en manos de los hacendados. Los motivos principales de la Revolución Mexicana fueron la injusticia de la distribución de las riquezas y las tierras, la explotación de los trabajadores, la corrupción política y administrativa, la negación de la democracia, el establecimiento cultural y político del país. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Fue un gran movimiento popular antifuncionalista que fue responsable de las importantes transformaciones en México, donde existía la supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. Los antecedentes de la Revolución Mexicana, el gobierno de Porfirio Díaz y las consecuencias. En la transición del siglo XIX hacia el siglo XX, el régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. El estallido de la Revolución Mexicana en el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternar en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se hiciera candidato en la plataforma antireeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poderes porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco y Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz y al inicio verdaderamente de la Revolución Mexicana. Francisco y Madero sería electo presidente de México. Francisco y Madero creía que los objetivos de la revolución ya habían sido alcanzados con la derrota del gobierno porfirista, pues México contaba con las instituciones democráticas que atenderían los deseos reformistas de los campesinos. Sin embargo, Emiliano Zapata afirmaba que no existía reforma agraria sin el uso de las armas,
Una de las frases más célebres de Emiliano Zapata era: "La tierra es para quien la trabaja". Esta afirmación colocó a Madero en la dependencia de la camarilla militar, liderada principalmente por el general Victoriano Huerta. Golpe de Estado contra Francisco I. Madero y el gobierno de Victoriano Huerta. El 9 de febrero de 1913 ocurrió el golpe de Estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, promovido por los militares Bernardo Reyes y Félix Díaz. Luego del triunfo del golpe de Estado, en general Félix Díaz estaría de acuerdo con el general Victoriano Huerta para formar un gobierno provisional. El derrocado gobernante Francisco I. Madero sería encarcelado y luego asesinado. Este nuevo gobierno sería dominado por Victoriano Huerta y luego de deshacerse de Félix Díaz. El gobierno de Coahuila, Venustiano Carranza, no reconocería el nuevo gobierno y daría inicio a una movilización contra Victoriano Huerta. Lo mismo haría el revolucionario Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Venustiano Carranza formaría el ejército constitucional que pretendía restablecer el maderismo, políticas de Francisco I. Madero, mantener el orden constitucional del país. Esto propiciaría la renuncia de Victoriano Huerta. Lucha entre Venustiano Carranza contra Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Carranza estaba obligado a enviar la convención de un decreto de la reforma agraria. Mientras tanto, se había firmado un acuerdo, el Pacto de Xochimilco. El Pacto de Xochimilco entre Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pancho Villa. Es entonces que Venustiano Carranza se reorganiza sus fuerzas militares constitucionalistas y derrota a las fuerzas militares de Pancho Villa y Emiliano Zapata. También estableció la pena de muerte contra los huelguistas en México. Pancho Villa y Emiliano Zapata, con la victoria de los constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón, y villistas y zapatistas, entrarían en la descomposición luego de la muerte de sus líderes. Venustiano Carranza, luego de neutralizar a los poderosos líderes campesinos, al asesinarlos emprenderían la tarea de promulgar la reforma. La Constitución Mexicana de 1917. Venustiano Carranza aprobó la nueva Constitución, documento de máxima importancia de la Revolución Mexicana en 1910. Se estableció principalmente la secularización de la educación, la expropiación de las tierras, de la reforma agraria a favor de los campesinos. Fijaba las relaciones entre los trabajadores y empleados. Leyes sociales que serían jornada de 8 horas, la libertad de la asociación en los sindicatos, derecho de huelga, salario mínimo, limitación del trabajo infantil y de la mujer. Restringió el poder de la Iglesia, la seculación del clero. Esta Constitución presentó la separación del Estado y la Iglesia. La estabilización de la Revolución Mexicana. Generales Obregón y Calles. Con el asesinato de Venustiano Carranza, el poder pasó a manos de los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Ocurrió una reacción del clero católico de México que suspende la celebración religiosa entre el país debido a la rígida política anticlerical impuesta por el general Plutarco Elías Calles, sucesor del general Álvaro Obregón. Esta última guerra civil, guerra cristera, conflicto entre las fuerzas del gobierno de Plutarco Elías Calles contra los laicos, presbiterios y religiosos católicos que estaban en contra de la aplicación de la legislación y políticas públicas dirigidas para limitar la protesta de la Iglesia Católica, terminó con la derrota de los católicos. En el año de 1928, Álvaro Obregón fue reelecto, pero fue asesinado y así terminó el periodo de la Revolución. Plutarco Elías Calles daría un discurso público entre el que afirmó que el periodo de los caudillos llegaría a su fin y empezaba una de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido Revolucionario Institucional, PRI,
el cual gobernó al país por más de 70 años, desde su fundación en el año 1929 hasta el año 2000. La burguesía tuvo una importante preponderancia en la Revolución Mexicana, ya que al apropiarse de las tierras inició el proceso de integración capitalista más acelerado en el país. Con eso, el seguimiento de las causas, una gran e importante demanda de las clases campesinas desposeídas se detonaría en la Revolución Mexicana. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron: se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y el subsuelo y la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica es separada del Estado y se le disminuye su influencia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos. Se reorganizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho es electo, un periodo de consolidación y reconciliación que marca el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase de desarrollo industrial en México. Dos mil años más tarde. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Algunos centímetros más tarde, unos momentos después, 20 minutos después, 6 horas después, varias bromas malas después, 346 minutos más tarde, mucho más tarde, 6 horas y media después, una deuda con la sociedad más tarde, al día siguiente, mañana sin falta, algún día, 8 p.m. y 1 minuto, 3:28 de la madrugada, 12 en punto, medianoche. Mientras tanto, 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los El porfiriato se llama porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 y 1911. Tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Este periodo largo de gobierno se interrumpió solo por 4 años, comprendidos de 1880 hasta 1884, con nuevas elecciones presidenciales, y ganando Porfirio Díaz las mismas. El 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Si bien es cierto, durante el largo mandato presidencial del general Díaz, México logró un importante desarrollo económico, pero el beneficio fue solo para unos cuantos. La clase trabajadora, a pesar del auge económico, nunca vio una mejora en su calidad de vida. Muy al contrario, fueron explotados los trabajadores que realizaban los indígenas. Serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos. Fueron despegados de tierras comunales mediante decretos. El porfiriato fue un periodo de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales y la clase acomodada. Es necesario igualmente mencionar los aspectos positivos del régimen porfirista en el desarrollo de México. En el primer periodo presidencial, las finanzas del país estaban quebradas, y durante su segundo mandato de México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaron la entrada de inversión extranjera a la inversión de capital privado mexicano. Otros aspectos es de la pacificación del país, hecho logrado mediante la pacificación sin tregua de bandoleros. Además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de fuerza. A este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana. Otro motor de crecimiento fue la ampliación de la red ferroviaria que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Las principales naciones que intervinieron en México durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz fueron Inglaterra, Francia, Estados Unidos
de América. Uno de sus primeros objetivos fue modernizar y colocar a la vanguardia a la paupérrima industria mexicana. Se dio una importancia capital a los puertos del país. Se apuntó sobre todo a la construcción de astilleros y barcos. En 1897 inclusive se inauguró la Escuela Naval Militar. Las vías de comunicación, las líneas férreas enlazaron los puertos con las ciudades proveedoras de recursos principales. Ejemplo, Veracruz con México, Distrito Federal. Ámbito cultural. En el desarrollo cultural, México tuvo un increíble despertar. Destaca la literatura mexicana. En 1867, Ignacio Manuel Altamirano fundó las velas literarias. También fueron creadas grupos de estudio, como las lenguas de México. Luego vino el modernismo, donde se deja al lado la tendencia nacionalista y especialmente motivada por el régimen de Díaz. Se inicia una etapa de influencia francesa muy marcada en el movimiento. Ámbito social. Hay que reconocer que el progreso llega por sí solo. En el caso de Díaz hubo un progreso, una velocidad moderada y solo con algunas urbanas, como las costeras y la capital. Además hay que tener en cuenta que se hizo a costa del sufrimiento y determinado de los más pobres, sobre todo los provenientes de raza india. La construcción de ferrocarriles, así como la concesión de la tierra y explotación de recursos naturales, como el petróleo o los minerales, siempre perjudicaban a los más pobres, que siguieron siendo la mayoría. En el ámbito rural, los industriales u otros grandes propietarios mantenían a los campesinos en un estado de semiesclavitud. Por ejemplo, en la educación pública se hicieron grandes avances de reorganización, impulso que fue dado por intelectuales liberales. En 1891 se emitió la ley reglamentaria de educación, establecida la misma como laica, gratuita y obligatoria. Llegó a crear más de 200 escuelas para formar docentes. El ámbito político. El gobierno de Porfirio Díaz, que aún había iniciado apoyando a los liberales, se vio contagiado pronto de un aire conservador. Sin embargo, a todas las luces de su gobierno fue una dictadura, se podría decir, que se ejerció al cargo casi 36 largos años. Se volvió la Constitución en 1857, hasta incluso la modificación para permanecer ilimitadamente en el cargo. El Ejecutivo intentó disimular bastante la acumulación de poder. 13 de mayo de 1891 se promulga una ley por la cual dicho poder se distribuía en 700 ministerios, como el de comunicación y obras públicas, la cual se contribuye a la creación de edificios, carreteras, caminos, teléfonos, telégrafos, ferrocarriles, caminos, canales, etc. Fin del porfiriato. Porfirio Díaz, luego de modificar la Constitución y reelegirse en 1884, 1888, 1892 y 1896, y habiendo anunciado su misión en varias ocasiones, en el año de 1910, con ya 80 años de edad, presentó su candidatura para una reelección que fue totalmente por los campesinos, obreras, rechazada. Una serie de recursos, como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este del Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México e iniciaba a comenzar una revolución. El 20 de noviembre de 1910 hace que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social y política conocida como Revolución
mexicana. El tramo moderno. La historia moderna de México comenzó con una caída y acabó con otra. Se inicia en julio de 1867, al derrumbarse el imperio de Maximiliano, el cual se desarrolló en bastantes aspectos de forma liberal, muy a pesar de los conservadores que deseaban influir en su gestión. Este se rodeó de liberales mexicanos y proclamó leyes muy similares a las decretadas antes y después de la Guerra de Reforma. Esto se le acarreó conflictos con las autoridades eclesiásticas, principalmente ya que uno de estos decretos permitía la libertad de culto, aunque sosteniendo que la católica fuera la religión de Estado. Constituye en mayo de 1911, cuando se desploma el gobierno del Porfirio Díaz. Esta historia abarca 44 años, que sin embargo se divide habitualmente en dos épocas. La inicial, de 10 años, se llama República restaurada. A la segunda, de 34, se le nombra el Porfiriato. La época, que va desde 1877 hasta 1911, se llama Porfiriato porque la figura de Porfirio Díaz la denomina como la mencionamos. Díaz fue derrotado por Juárez y por Lerdo. En el año de 1877 gana las elecciones. La fórmula que expresa fielmente el concepto que Porfirio Díaz tenía de un gobernante y por supuesto de su propia misión es la bien conocida de época política y mucha administración, y con el tiempo se convirtió en cero política. Tiene administración tan breve y tan sencilla como aparece en el fondo. En México, todavía no hace muchos años, los libros de historia hablaban de todas las acciones que habían fundado nuestro país y los presidentes buscaban, basándose ilusionalmente en ellas, realizar actos por los que harían ser recordados. Hoy en día no queda nada, son las acciones y las palabras que debían renovar nuestro pasado están vacías y el país fuera de los intentos de acción y palabra de algunos movimientos sociales, hasta abajo el imperio de la violencia y la inhabilidad de sus políticos, destruidos, desarticulados, rotos, reducidos a la impotencia. El PRI, que se apoderó de las tiranías, las institucionalizó y creó fuera de cualquier renovación la acción y sus palabras, una cultura política basada en el clientelismo, la corrupción, el uso patrimonial de los seres humanos y sus territorios, la violencia como modo de control social y político, la degradación de la palabra, que ha sido usada para mentir, descubrir falsas políticas, distorsionar la historia y justificar o ocultar otras ciudades. Con ello generó en realidad una tiranía, o para usar la terminología de Vargas, ilusiones, una dictadura perfecta con rostro democrático. El plan de Victoriano Huerta impidió que llegaran los refuerzos de Felipe Ángeles a la capital. Dio un golpe de estado. El 19 de febrero convenció a Madero y a Pino Suárez de renunciar a sus cargos, a cambio de sacarlos de la capital. Después el Congreso nombró presidente interino a Pedro Lascurain, que estuvo 45 minutos. Trampolín presidencial de Huerta. Después de esos minutos, Victoriano Huerta se convierte en presidente del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Muerte de Francisco y Madero y José María Pino Suárez. El 22 de febrero, los sicarios de Huerta mataron a Madero y a Pino Suárez. La versión oficial, los políticos murieron por fuego cruzado entre los custodiosos y desconocidos que querían liberarlos. Presidencia de Huerta. Se enfrentó a la
las levas para aumentar el ejército. Asesinó a los diputados Rendón, Pastelín, Domínguez y Gurrión González. Intervención de Wilson. No vendió armas ni a huertistas ni revolucionarios. En 1914 supo que Alemania vendió casquillos de balas a Huerta. Lo llamó ultraje y ordenó que la infantería marina de Norteamérica ocupara el puerto de Veracruz el 21 de abril. Al final de Huerta, el ejército de Pablo González ocupó Monterrey y Tampico. Francisco Villa derrotó en Chihuahua, Coahuila, Terrón y Zacatecas. Álvaro Obregón avanzó por la costa del Pacífico hasta ocupar Guadalajara y mediados de 1914. En el sur ardía la rebelión zapatista. Eso es todo, amigos.